En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos fieles, estamos ya en el domingo tercero de Cuaresma. Y el Evangelio de hoy, que está tomado de San Lucas, la Santa Madre Iglesia nos narra cómo Dios nuestro Señor Jesucristo libra a un poseso de la potestad del demonio y cómo esto suscitó entre los escribas y fariseos la blasfemia de atribuir dicho milagro, dicho suceso, al poder diabólico. Por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios, expulsa a los demonios, decían al haber visto el milagro, un terrible pecado de ceguera voluntaria. Sin embargo, deseamos comentar y decir unas palabras sobre lo primero, sobre la curación del endemoniado. Veamos pues qué enseñanzas podemos sacar de ello, pues aún las mismas acciones de Dios nuestro Señor Jesucristo contienen lecciones espirituales para nosotros. Y así, para ver qué lección o enseñanza hay aquí, debemos tener en cuenta que el endemoniado no solo era mudo, como nos dice San Lucas, sino que también ciego, como leemos en San Mateo, que añade ese detalle. Un estado en verdad, si uno lo piensa, lamentable, triste. El pobre desdichado, el endemoniado, no podía ni hablar ni ver, carecía del habla y de la vista. Ahora bien, la pregunta a hacernos es la siguiente: ¿a quién representa este poseso, ciego y mudo? Representa al pecador, al hombre que se haya sumido en la culpa, en el pecado, pues este en verdad es ciego y mudo en las cosas tocantes al alma, además de que, por el pecado, está bajo la potestad o dominio del demonio. Muy importante nunca olvidar eso. Cuando uno está en pecado, uno está bajo el dominio del demonio, y por eso si uno muere, el demonio puede reclamar para uno la condenación eterna. Puede decir, él es mío, cuando uno muere, si uno muere así. En efecto, el pecador, por sus pecados, por la afición que tiene a ellos, junto con el mal hábito o vicio, es ciego a las realidades espirituales. No es capaz de ver lo que hace el bien de su alma. No percibe las gracias que Dios le envía. No eleva nunca su mente a considerar las verdades eternas, el cielo, el infierno, el juicio, sino que toda su visión está referida a los bienes efímeros de esta miserable tierra. Su pensamiento solamente se arrastra por sus pecados y vanidades, placeres prohibidos, deseos ordenados de riquezas, apetito a dignidades, de poder, aparecer ante los demás. En definitiva, las tres concupiscencias de que habla San Juan. Y lo que es peor, no ve la miseria de su alma, el estado triste, tristísimo en que se halla. Antes se cree que está muy bien. Porque dices, leemos en el Apocalipsis, soy rico y lleno de bienes, y de nada tengo necesidad, y no sabes, responde Dios en la Sagrada Escritura a esas almas, que eres mísero, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y esta ceguera es tan tremenda y grave que puede llevar a perder la fe. Si una vida llena de desorden, llena de pecados, puede hacer que el alma finalmente termine abandonando por completo la fe. Es algo que se ve con relativa frecuencia. Basta pensarlo. ¿Cuántas almas que estaban arraigadísimas, aficionadísimas a sus pecados, a sus vicios, que no los querían dejar, no terminaron perdiendo la fe, dejando de creer en Dios, que castiga precisamente tales pecados, tales desórdenes, que condena su forma de vivir? Y ocurre, como decimos, con relativa frecuencia. Una vida llena de pecado, esa ceguera lleva a perder la fe, la luz de la fe. Y esta ceguera espiritual hace asimismo que el alma sea muda, esto es, extraña a la divina alabanza, pues al no poder ver las realidades espirituales ni el pésimo estado de su alma, por esa ceguera que tiene, claro está que no abrirá su boca para alabar, bendecir y glorificar a Dios, para agradecerle por los tantos e inmensos beneficios con que la colma. Y claro está también que tampoco abrirá su boca para confesar en la amargura y dolor de su corazón sus muchos pecados, buscando y pidiendo perdón
por ellos. Ahora surge la pregunta, ¿y cómo se cura una tal alma? ¿Habremos de desesperar de su salvación? ¿O habrá remedio para ella, para que sea sanada de su ceguera y mudez espirituales? La solución es Dios nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que puede salvar una tal alma. Solamente Él puede abrirle los ojos, devolverle la luz que da la fe y abrirle la boca para que cante las divinas alabanzas, como al endemoniado del Evangelio. Y le curó, dice San Mateo, de suerte que el mudo hablaba y veía. Nuestro Señor, en efecto, cuando convierte un alma con su gracia, hace que ésta vea, en primer lugar, su miseria espiritual, la gravedad y malicia de sus pecados, así como el gran número de ellos, todos los que ha cometido, que vea el hondo y profundo abismo en que se halla, a un paso de la condenación bien merecida. Le muestra luego su gran e inmensa misericordia, el sacrificio redentor que llevó a cabo por ella, para redimir a esa alma y librarla de la potestad del demonio. Le muestra también el gran amor que tiene por ella, manifestado principalmente y de un modo inenarrable en su pasión y en su muerte, para que así el alma se anime y cobre confianza de alcanzar el perdón de sus pecados, y para así alejar de ella la desesperación, tentación diabólica con que Satanás ataca o suele atacar a los que después de una vida llena de pecado y llena de desórdenes quieren volver a Dios, buscar hacerlos desesperar, o sea que por tantos pecados han cometido y tan terribles no va a haber perdón para ellos. El pecado de Judas, pecado de Caín, desesperar. Y claro que no hay que desesperar, porque siempre que uno se arrepiente de todo corazón y cambie, Dios perdona. Y entonces es cuando el alma, movida por la gracia, abre su boca, primeramente para confesar sus culpas y pecados, con dolor y arrepentimiento de haberlos cometido, en primer término en lo interior e íntimo de su alma, y después en el tribunal de la penitencia, ante el sacerdote, que obra siempre en la persona de Cristo, para poder alcanzar así el perdón de sus pecados, después de obtenido el cual, vuelve una vez más a abrir su boca, ahora para prorrumpir en bendiciones y alabanzas a Dios misericordioso, que la ha vuelto a su gracia y amistad, que le ha dado, que la ha hecho heredera de la vida eterna, que ella había perdido por sus pecados. Alaba al Altísimo, en fin, por medio de una católica y cristiana vida, pues obras son amores y no buenas razones. La forma de alabar en verdad a Dios no es de labios afuera, simplemente con la boca, sino viviendo bien, cumpliendo sus mandamientos, apartándonos del pecado, practicando las buenas obras. Concluyendo esta pequeña prédica, queridos fieles, recordemos que estamos en Cuaresma, tiempo de penitencia, tiempo de conversión. Todos hemos sido, o somos, ese endemoniado que nos narra el Evangelio, por lo cual pidamos a nuestro Señor que nos cure como a Él, que nos cure y libre de la ceguera del Espíritu. Pidámosle que nos dé la gracia de poder ver nuestros pecados, de poder ver esa viga que tenemos en el ojo, que nos ciega, que no nos deja ver nuestras culpas, nuestras faltas, que podamos ver la gravedad de nuestros pecados, la malicia del pecado que se dice, y que podamos llorarlos, tener verdadero arrepentimiento de ellos. Pidámosle a sí mismo que nos ilumine para ver también los defectos e imperfecciones, por muy pequeños que sean, para no quedar allí estancados, en una especie de mediocridad por esos defectos e imperfecciones que uno no termina de corregir, de quitar o de intentar por lo menos ir quitando. Pedir que nos ilumine, nos dé también la gracia de ver nuestra nada, lo poco o nada que podemos de nosotros mismos, como sin su gracia, en su auxilio, estamos perdidos, para que podamos así tener humildad. También que nos dé la gracia de ver su gran bondad, su gran clemencia, para que sin desesperar confiemos en Él, en su misericordia, en su bondad. Que nos dé también la gracia de ver su gran amor por nosotros, lo mucho que nos ha amado,
principalmente en su pasión y en su muerte. Que nos dé la gracia de meditar mucho en ello, en cómo murió por nosotros. No olvidar que allí, como decíamos, es donde de la manera más perfecta se muestra el amor de Dios a nosotros, en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Una sola gota de sangre hubiera bastado para redimir este y 1000 mundos, si hubiera sido necesario. Sin embargo, quiso derramarla toda y sufrir atroces tormentos para patetizarnos su amor. Entonces, meditar eso y pedir que podamos ser inflamados en el divino amor, de manera que finalmente nos podamos entregar totalmente a Dios, consagrarle el todo nuestras vidas y no estar en la mediocridad o una parte para el mundo y otra parte para Dios. No, sino que definitivamente ya nos decidamos a consagrarnos a Dios totalmente, romper con el pecado, dejar la ocasión de pecado, dejar tal persona, tal situación, tal lugar, lo que cada uno sabe, que es lo que lo tiene atado, lo que el demonio lo tiene bajo su poder y dominio. Romper de una vez con eso, convertirnos, como decimos, es Cuaresma, tiempo de conversión, tiempo de penitencia. En todo caso, quiera María Santísima alcanzarnos dicha gracia. Ave María Purísima, Sin pecado concebida, María Santísima. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.